donde leemos. ¿Sí se acuerdan? Separador, gracias. ¿Todos tienen un separador? Bueno, fíjense, todas las Biblias tienen esto. ¿Sí miran? Este de aquí. Entonces, les digo, si pueden usar su separador de Biblia y lo pueden poner en Isaías 53. Y el otro separador lo pueden poner en Hechos capítulo 8. Y vamos a ir de Isaías 53 y capítulos 8, cuando yo les diga. Si me pueden acompañar en este momento a Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8, versículo... vamos a leer 27. Hechos 8, 27. ¿Ven? Ok, yo les voy a leer. Dice así, síguenme con sus ojos, por favor. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y juntaré a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, que lo vamos a encontrar en Isaías 53, versículo 7. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquilá, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Ok, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, gracias. Una vez más venimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por lo que hiciste en esa cruz, lo más importante de nuestra vida, para tener un cambio, para tener un cambio de mente, Señor Santo, porque sin ese cambio de mente, sin ese cambio de corazón, Señor Santo, pues no podemos entender realmente lo que pasó, Padre. Ese trato legal, Señor Santo, que pasó en el Edén, Señor Santo, un trato donde el pecado entró, Señor, y reinó, Padre, se sentó, Señor Santo, sobre la humanidad. Pero tú tuviste que venir, Padre, para quitar ese contrato legalmente, Señor, quitarle las llaves, Señor, y pagar, Padre, con tu sangre, para que nuestros pecados fueran sido borrados, Señor. Y Padre, tú ya no nos vieras con un enojo, Padre, con un enojo justo, Señor, porque tú eres la justicia, Padre, y tú nos enseñas en tu palabra que los que no se pongan la sangre de Cristo Jesús como su Salvador, Padre, va a venir un juicio con ellos, que es el juicio del blanco, Señor. Y pues gracias, Padre, porque ahora somos redimidos, santos y limpios por ti, Señor. Padre, lo más importante eres tú, Señor. Señor, si no podemos predicar si no se habla de Cristo. No podemos predicar, Padre, si dejamos a Cristo afuera, Señor. Al contrario, tú estás, Padre, tocando como en Apocalipsis 3:20, Señor. Y es tiempo que no solamente en las iglesias de Estados Unidos te abran la puerta, sino en todo el mundo, Señor Santo. Tu palabra en las alabanzas decía: las naciones todas unidas alaben al Señor. Y Padre, tú quieres que las naciones vengan a ti, Señor, pero sabemos que no todas las naciones te dan tu lugar, Señor. Y pues es tiempo que le abramos la puerta de nuestras iglesias, la puerta de nuestro corazón a ti, Señor, lo más importante que eres Jesús. Gracias, Padre, por todo, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra que viene no solamente del Viejo Testamento, Padre, pero que viene del Nuevo Testamento, Señor, pueda caer en corazones fértiles, Padre, con un crecimiento que solamente tú puedes dar, Señor.
Y gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el libro de Hechos lo escribió el doctor Lucas. Él no solamente escribió nada más por escribir, sino él investigaba. Él iba con muchos testigos, y si los diferentes testigos le daban la misma respuesta, él lo escribía. Pero él cuidaba las cosas. Él no solamente escribía por escribir. Fíjense lo que lo voy a leer yo de aquí, en lo que dice Hechos 1. Dice: el primer tratado, Teófilo, hable acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado todos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas fue a investigar esas pruebas indudables, esas pruebas que había dejado el Señor Jesucristo. Fue y escribió, y les repito, no nada más escribió por escribir, sino tuvo él que pasar por muchas cosas. Entonces, en todos esos que estaba escribiendo, viene la historia de Felipe. Ya la conocemos, la historia, cómo eran en los tiempos donde celebraban las fiestas de Passover y la Pascua, perdón. Y iba el eunuco. El eunuco era un hombre de confianza porque llevaba muchos tesoros. No era cualquier hombre, o sea, era un hombre de negocios, era un hombre, como les digo, de confianza, era un hombre de alto rango, porque hasta iba en carreta. En esos tiempos, las Biblias no eran tan baratas como lo son ahora. Les digo Biblias, pero en ese tiempo se llamaban scrolls, se llamaban rollos. En estos momentos, hermanos, hay Biblias hasta de $100, hay Biblias de $50, que a veces podemos decir, ay, están carísimas. Pero al mismo tiempo podemos ir, estamos tan bendecidos, no sé si se han puesto a pensar, podemos ir al Dollar Tree y comprar una Biblia de $1.25, ¿sí o no? Que es lo mismo. Yo he visto Biblias en el Dollar Tree que son Reina Valera 1960, como King James. O sea, estamos bendecidos, tenemos acceso a las Biblias, no hay excusas. Bueno, en esos tiempos, hermanos, el eunuco compró un rollo, pero compró el rollo de Isaías. Y les digo, en esos tiempos escribían los rollos con piel, no era nada más así con papel como ahora, sino tener un rollo era algo no solamente especial, pero era un sacrificio. Lo compró el eunuco, ya se va para su casa y lo comienza a leer. En esos tiempos, lo que se decía de Isaías 53, se decía que el mismo Isaías hablaba de sí mismo. Ahora se nos ha revelado que no es así. Isaías 53 habla del Mesías, Jesucristo, amén. Isaías 53 no está hablando de Isaías, está hablando del Señor Jesucristo para honra y gloria a Él. Entonces estaba mucho esa confusión y el eunuco estaba confundido. Pero el eunuco quería saber y comenzó a leer. Entonces llegó a ese versículo donde yo les decía, versículo 7 de Isaías 53, y ahí ya no le entendió nada. ¿Cómo? Como nos pasa a nosotros, cuando nosotros recién venimos a la Biblia, mucha gente no quiere venir a la Biblia porque tiene miedo a decir, ¿y qué tal si no le entiendo? ¿Qué tal si leo algo y no le entiendo?
Y ¿saben qué libro se me viene a la mente? Que viene mucho esa excusa. Digo excusa porque les voy a decir el por qué es excusa. El libro de Apocalipsis. Lo leo y qué tal si no le entiendo. Bueno, no hay problema. Fíjense, nosotros no nacimos corriendo, nosotros nacimos gateando, ¿verdad? Y así igual, la Biblia nos describe que hay bebés, hay gente que está creciendo, así como este eunuco que quería crecer, este eunuco que quería saber, tenía esa hambre. ¿Y qué es lo que hizo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hizo Dios que conoce corazones? Dios arrebata a Felipe, amén. Arrebata a Felipe y lo manda con el eunuco. Entonces, de un abrir y cerrar de ojos, aquí está el apóstol Felipe junto al eunuco y le dice, yo me puedo imaginar que el eunuco estaba leyendo a voz alta. Entonces, cuando Felipe lo escucha, le dice, ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y la respuesta del eunuco le dice, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Bueno, hermanos, la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, sí lo hay. Pero para eso Dios nos ha puesto en iglesias. Dios nos ha dicho que no nos dejemos de congregar para cuando nosotros lleguemos como el eunuco, que no entendamos algo, ahí va a estar el pastor para darnos esa respuesta. Ahí van a estar los otros hermanos que ya han tenido más tiempo con el Señor, así como estaba Felipe. Hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que estar listos en tiempo y fuera de tiempo para dar las respuestas que tienen que dar. Pónganse a pensar, ¿ustedes creen? No sabemos lo que estaba haciendo Felipe, no sabemos si estaba ocupado o estaba comiendo, pero hay que ir con lo que dice la Biblia. En este libro de Hechos, capítulo 8, antes del eunuco, dice la Biblia que Felipe estaba predicando a los de Samaria, ¿verdad? Entonces hay que imaginarnos a Felipe que está predicando con los de Samaria y en eso lo arrebatan. ¿Qué está haciendo Felipe? Felipe se está preparando. Felipe ha estado pasando tiempo con ese rollo de Isaías 53. Felipe ya lo ha de haber leído, porque Felipe, dice Juan, que los ojos vieron y que sus manos palpearon. O sea, Felipe estuvo con el maestro. Felipe caminó con ese que describe Isaías 53. Una vez Felipe le dice, Señor, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, yo y el Padre somos igual. Felipe lo vio, Felipe lo sintió, Felipe estuvo con él. Entonces el eunuco le dice, ¿quién es este? ¿Y qué es lo que hace Felipe? Felipe no le dice, déjame y me preparo un poquito más y ya vengo contigo. No, Felipe a lo que iba, lleno del Espíritu Santo, le dice, acércate y júntate a ese carro. Entonces se juntó, así le dijo el Espíritu Santo, y dice el 30, acudiendo Felipe le oyó, le leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. Van caminando, Felipe le hace una pregunta que es de vida o de muerte. Le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y les digo por qué es de vida o de muerte. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios te dice, aquí está la salvación, y la gente tiene el poder de decir sí o tiene el poder de decir no. El eunuco pudo haber dicho, no entiendo y no quiero saber, y ya. Y el Señor no hace nada. Pero el eunuco le dijo, súbete y explícame. ¿Por qué es de vida o de muerte? Porque ahí el eunuco escogió vida. El eunuco escogió la vida que es Jesucristo. Le dijo, súbete y explícame de quién habla el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces le leyó ese versículo, y dice aquí la escritura, dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan esa vez
que Nicodemo fue con el Señor Jesús y le dijo: ay Señor, qué maestro tan más bueno eres. Y Jesús no dejó que lo alabara. Jesús no dijo: oh sí, siéntate aquí Nicodemo, sí es cierto, vamos a comernos pan y vamos a hablar de lo bueno que soy. No, le dijo que él no puede ver el reino de Dios si no era nacido de nuevo, o sea, a lo que iba Jesús. ¿Por qué? Porque no había tiempo que perder. Así igual Felipe lo pudo haber llevado, enseñado más de Isaías, más de Génesis, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero en ese momento el Espíritu Santo le había dicho: ¿sabes qué? Dile del Evangelio, dile ahora de lo que se tiene que decir. Y Felipe no perdió el tiempo. Felipe le habló de Jesús y dice aquí la Escritura que le anunció del Evangelio de Jesús. Le habló del Evangelio de Jesús, le dijo: ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio es simple, en el sentido de que es simple y es poderoso. El Evangelio nos dice que somos unos pecadores, que no podemos entrar en el cielo, que necesitamos un Salvador, y solamente hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Nada más. No hay otro Salvador, solamente Jesús. Le comienza a hablar Felipe al eunuco del Evangelio de Jesús. Y tanto fue tocado el eunuco con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que cambia la vida, en el sentido de que el Espíritu Santo es el que te trae esa convicción de pecado, que llegando, iban en el camino y pasaron por donde había agua. Dice el 36, siguiendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerdan que le estoy hablando cuando Nicodemo vino a Jesús y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo? ¿Verdad? Aquí igual podemos saber que Felipe le habló de nacer de nuevo al eunuco, que tenía que ser bautizado. Y dice el eunuco: ¿qué impide que ahorita me bautice? ¿Qué impide? Hermanos, pónganse a pensar esto. Nosotros como seres humanos somos muy impulsivos a veces, pero Dios ha dejado que nosotros seamos impulsivos para tomar decisiones buenas. Pero a veces en nuestro estado débil, en nuestro estado pecaminoso, somos tan impulsivos que nos hace un mal. Fíjense, aquí el eunuco fue impulsivo, pero no tuvo nada malo. Fue impulsivo para decir: sí, necesito ser salvo, aquí hay agua, órale, bautízame. Es algo perfecto. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuándo se va a morir. El eunuco no sabía, pero lo único que sabía es de que Cristo era la verdad, y es lo único que le importaba. Entonces el eunuco fue impulsivo, pero impulsión buena, impulsión santa, impulsión que vale la pena. Pero les repito, a veces nosotros como humanos somos impulsivos, pero para las cosas malas. Cuando uno tiene que ser impulsivo es cuando nos hablan del Señor, cuando nos hablan: ¿sabes qué? Aquí está, ahorita en este momento tienes que hacer una decisión: camino de Dios o camino a la perdición, ¿cuál quieres? Ahí está la decisión, y la decisión es tuya y tienes que tomar esa decisión. Dice el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y aquí está la llave: y siguió gozoso su camino. El gozo del eunuco no se lo daba Felipe. El gozo del eunuco no se lo daba las riquezas que tenía. El gozo del eunuco no se lo daba el rollo de Isaías, que nada más eran palabras en ese momento. El gozo del eunuco se lo daba Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Cuando él recibió a Cristo, todo lo que él leía en Isaías 53 tomó una forma en su vida. Hermanos, esta Biblia que tenemos enfrente de nuestra cara, si nosotros no la vemos espiritualmente, solamente son palabras escritas en rojo, palabras que mucha gente ha sufrido para que nosotros las tengamos, así como Lucas sufrió.
Pero si nosotros no apreciamos a lo que el regalo de Dios nos ha hecho, solamente son palabras. Y eso es una bofetada, darle una bofetada a Dios, porque Dios está listo para darnos amor, Dios está listo para darnos la salvación, y no solamente eso, que es mucho importante, pero Dios está listo para darnos su revelación en su palabra. Pero cuando nosotros la ponemos así de lado y no le damos lo que le estaba yo explicando, de esa impulsión de leer la Biblia, de ese amor, así como el eunuco tuvo el amor de saber de quién estaba hablando Isaías 53, y nosotros no tenemos ese mismo amor, esas mismas preguntas, estamos perdiendo el tiempo. Hermanos, la Biblia no solamente es para leer y ya, sino la Biblia es para aprender, la Biblia es para crecer, la Biblia es para algún día nosotros llegar así como Felipe. ¿Por qué les digo eso? Porque algún día el Espíritu Santo los va a usar a cada uno que están aquí en ustedes, y tal vez no se los va a llevar así como se lo llevó a Felipe, de una abrir y cerrar de ojos. Pero les voy a dar un ejemplo. Pueden ustedes estar caminando en el metro, en el autobús, en la tienda, donde sea, y pueden estar ahí una persona diciendo, les voy a dar un ejemplo así como de Luco, leyendo la Biblia tal vez en una tienda y diciendo, no le entiendo a esto. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir caminando? ¿O vas a estar lleno del Espíritu Santo y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo te explico de quién habla Isaías 53. Eso es lo que nos habla Dios, nos impulsa Dios a hacer, estar listos fuera de tiempo y en tiempo, estar preparados. Ustedes se pueden imaginar si Felipe lo hubiera dicho, no quiero, o lo hubiera trasladado al Espíritu Santo ahí y él se hubiera dado la vuelta, hubiera pasado lo mismo que Jonás. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. No, mejor no voy. Hermanos, cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando nosotros decimos lo más importante, porque el ser cristiano es nada más un título que tristemente muchas religiones lo usan. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos, pero hermanos, lo más importante, el título más grande que Dios nos ha dado es ser hijos de Dios. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque no cualquiera lo puede decir, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces necesitamos estar preparados cuando nos mande así como Jonás, aunque las cosas se pongan duras, aunque nos mande a una tierra donde sabemos que esa gente es impía, donde sabemos que esa gente mata a los cristianos. Yo no sé cómo Dios puede trabajar en nuestra vida en 10, 15 años, la verdad no sé, pero si Dios nos llega a mandar ahí, tenemos que ir preparados con todo y por todo. Hermanos, la vida de un cristiano no es una vida fácil, y yo no les digo esto para espantarlos, y no les digo esto para desanimarlos. Yo les digo esto porque es la verdad. La vida de un cristiano no es fácil. Elías no tuvo una vida fácil, Job no tuvo una vida fácil, Pablo no tuvo una vida fácil, y tampoco Felipe. Pero en el cuerpo no es fácil, hermanos, pero en el espíritu es fácil, porque Dios está ahí ayudándonos. Y hermanos, en estos tiempos donde no va a ser fácil, que tal vez vivamos 120 años por mucho, 70, 60 años, 80 años, los años que el Señor nos permite, va a ser una temporada corta comparado a lo que Dios nos tiene preparado por la eternidad, que eso es lo que vale la pena. Vale la pena en dónde estamos haciendo nuestros tesoros, vale la pena en dónde está nuestra mirada. Eso es lo que vale la pena en estos tiempos, en este mundo caído. Es nada más de pasada, es un poquito, y a veces de nuestra mente humana se nos hace mucho. Es como, yo tengo 33 años y para mis hijos yo ya estoy viejo. Se ríen de mí que ya estoy viejo, ¿verdad? Pero para otros hermanos apenas estoy joven, apenas estoy comenzando. Pero realmente lo que importa aquí es darle tu vida al Señor. Eso es lo que me importa. Me importa darle a mis hijos lo que yo pueda.
¿verdad? Gracias a Dios, una casa, lo que sea. Pero lo más importante es de que ellos vean mi vida, de que ellos vean de que Cristo es lo que importa. Porque eso es lo único que ellos se van a poder llevar de mí, o yo me voy a poder llevar de Cristo. Este mundo se va a quedar con todo, pero yo me voy a poder llevar a mi Cristo Jesús. Eso es lo importante. Lo importante no es enfocarnos en lo que pasa en este mundo, las preocupaciones. Dice la palabra de Dios que los gentiles se preocupan por el pan, se preocupan por las cosas. Dice, pero ustedes no se preocupen. Amados hermanos, todo es un balance en esta vida. La Biblia dice que hagas tesoros en el cielo, ¿verdad? Y alguien puede tomar ese versículo fuera de contexto, puede decir, ya no voy a trabajar. Y la misma Biblia dice que dejemos tesoros para los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y alguien puede tomar ese versículo fuera de contexto y decir, me la voy a pasar trabajando y voy a dejar de ir a la iglesia. Bueno, hermanos, Cristo es el balance perfecto. Porque la Biblia dice las dos cosas, pero ¿qué es lo mejor? Es trabajar en lo que Cristo nos ha dejado. Que lo más importante es predicar la palabra. Y todo, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Mientras uno se enfoca en to please the Lord, mientras uno se enfoca en agradar a Dios, todas las cosas se van a ir poco a poco. Dice la Biblia que cuando un alma se gana, que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Imagínense la fiesta que hubo cuando este eunuco fue ganado. Imagínense cómo el Padre estaba feliz con Felipe, de que Felipe hizo la voluntad del Padre. Hermanos, algún día nosotros como cristianos vamos a ir enfrente de la presencia de Dios y el Señor nos va a decir, ok, mi hijo, ven, siéntate aquí. El Señor no nos va a tirar al lago de fuego, ¿verdad? Porque, gloria a Dios, Cristo Jesús ya tomó nuestro lugar. Pero sí, el Señor nos va a decir, ven, dame cuenta de lo que hiciste, como les decía, hace 70, 120, 80 años, lo que el Señor nos va a decir el Señor, ven, dime. El Señor nos va a juzgar de todos los pensamientos que hemos hecho, de todas las obras que hemos hecho. Y hermanos, qué bonito va a ser que diga, mira, buen siervo, entre aquí en la presencia. Porque lo malo va a ser que nos diga, mal siervo, te dejé varios talentos y no los usaste. Hermanos, el tiempo es ahora de trabajar, como Felipe trabajaba. El ejemplo que ahorita nos está dando la Biblia en Hechos capítulo 8 de cómo Felipe trabajaba, cómo Felipe estaba listo. Así nosotros tenemos que estar igual.